Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama. Qué gusto y qué bendición, qué privilegio poder dirigirme a cada uno de ustedes en esta mañana. Le damos muchísimas gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos ofrece para poder conectarnos a través de las redes sociales y poder compartirles una pequeña porción de la palabra del Señor. Espero pues que se encuentren bien en casa, que a pesar de esta difícil situación que aún nos encontramos viviendo, Dios sea propicio para seguir bendiciéndoles y glorificándose en cada área de su vida. En estos últimos días estuve leyendo una noticia que me causó mucha conmoción, me alarmó mucho el saber las cifras de divorcios en estos últimos 3 meses de confinamiento. Y el asunto es que nunca pensamos que nuestras relaciones matrimoniales de pareja, nuestras relaciones familiares, se vieran pues disminuidas a tan solo pocos metros en el interior de nuestro hogar, que se vieran reducidas tan solo al lugar de nuestra habitación. Para algunos se ha convertido en una situación insostenible que ha afectado las relaciones con cada uno de los miembros de la familia. Aunado a eso, pues, las diferencias que pueden traer la falta de dinero, el colapso de la economía familiar, el encierro, el cese de las labores en las empresas, cada una de las personas que están prácticamente de brazos cruzados sin nada que hacer en el hogar. Pareciera pues que esto ha traído mucha angustia, mucho estrés, mucha desesperación. Y esto ha ganado espacio en el corazón de los seres humanos al punto de que están tomando decisiones muy equivocadas. Muchos lastimosamente han atentado contra su propia vida. Para la gente sin Cristo es normal que todas estas cosas les ocurra y que lleguen al colapso. Pero qué absurdo es que nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, que conocemos su palabra, terminemos pues de la misma manera que los demás. Jesús nos dijo en su palabra, nos dejó escrito en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús le estaba hablando con estas palabras a sus discípulos para que ellos estén conscientes que mientras estén con Él, podían suceder cosas que eran de repente muy difíciles de digerir. Aún el arresto, la crucifixión de Cristo, la muerte del Señor, eran cosas que quizás ellos no se les iba a ser muy fácil de digerir. Pero también les decía estas cosas por todo lo que estaría aconteciendo en contra de la iglesia en los últimos tiempos. Y esta palabra también es para cada uno de nosotros hoy, porque mientras nosotros vivamos en este mundo caído y convulsionado por el pecado, mis amados hermanos, quizás acontecerán muchas cosas que nos van a robar la paz, que nos van a producir angustia, miedo, confusión. Pero mis amados hermanos, necesitamos recordar las palabras del Señor que nos dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y esa paz que el Señor trae a nuestros corazones no es una paz que nosotros la producimos, no es una paz que la alcanzamos porque de repente no hay más problemas, porque no tenemos más necesidades, sino porque el Señor mora en nuestros corazones. Él dijo en su palabra, nos dejó escrito en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 27, nos dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y esa paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no la alcanzamos con los viajes, con mucho dinero en las cuentas bancarias, con muchas posesiones. Es una paz que tan solo procede de Dios. Hoy es muy común ver a tanta gente turbada, angustiada en la calle, con incertidumbre. Ellos se preguntan qué vamos a hacer, qué es lo que va a pasar en los últimos días, de qué vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, cómo vamos a cubrir las necesidades de la casa. Pero la palabra del Señor nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 25 al 34, nos dice lo siguiente: por tanto os digo,
No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros pondrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará mucho más Dios con cada uno de nosotros? Dice la palabra, no os afanéis, pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Solo podemos tener paz cuando nuestra vida, mis amados hermanos, está escondida en el Señor, cuando entendemos por la fe que Jesucristo es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Dice la palabra en el Salmo 23 que aunque andemos en el valle de la sombra de muerte, no tendremos temor de mal alguno, porque Él estará con nosotros. En Él encontramos nuestro mejor refugio. Él es la roca fuerte de nuestra salvación. En medio de la crisis, Él nos va a sostener. Y si alguna cosa aconteciere en nuestra vida, será tan solo por la voluntad del Señor. Hace ya algunos días atrás estuve conversando con mis hermanos porque mi papá se había entristecido mucho, se había desanimado. Mamá nos había comentado que no tenía ni siquiera ganas de comer, que estaba muy pensativo. Imagínense ustedes, mi papá es un hombre de casi ya 80 años, que ha vivido buena parte de su vida, que ha pasado por muchas situaciones difíciles. Sin embargo, todas estas cosas que están pasando tampoco han dejado de afectar su corazón, de afectar sus emociones. Y yo les confieso, yo también me he sentido así. Muchas veces me he sentido triste, me he sentido también desanimado. Precisamente no es porque me falte fe, sino porque soy un ser humano, que soy vulnerable ante las situaciones de la vida, que me siento a veces también de igual como todas y cada una de las personas, pero he encontrado tan solo la única manera para levantarme en medio de toda esta terrible situación en la palabra del Señor. Recurrir diariamente a la lectura de la palabra de Dios, recordar cada una de sus promesas. Y ustedes no saben lo bueno que me ha hecho a mí poder compartir y escribir los devocionales diarios para la congregación. Ha sido como un aliciente para mi vida. Mi fe ha sido reconfortada tan solo en el hecho de saber de que Él está con nosotros. El Señor dijo, yo estaré con vosotros hasta el final. Y esta promesa debe gobernar nuestros corazones en este tiempo. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Él dijo que estaría con nosotros siempre. Si nosotros permanecemos en Él, de Él vendrá su fuerza para que nosotros podamos seguir adelante. Porque el Dios en el cual nosotros hemos creído, mis amados hermanos, no es como los gobernantes de turno que dicen hoy una cosa y mañana dicen otra. La Biblia nos dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios ha dicho, eso se cumplirá si nosotros permanecemos fieles a Él y a su palabra. En la medida que se acerque pues la venida de nuestro Señor Jesucristo, las fuerzas del mal van a arreciar contra la humanidad. Las fuerzas del mal van a arreciar contra la iglesia. Aumentará la maldad del hombre, aumentará la insensibilidad humana. Veremos cosas mucho más atroces de las que estamos viendo hoy. Pero si realmente hemos creído en el Señor, si conocemos su palabra, no deberíamos de sorprendernos como que si algo nuevo aconteciere, sino que estamos claros
de que el Señor nos los había anunciado, y esto precisamente lo dejó escrito en su palabra para que nosotros no menguemos en la fe, para que nuestra fe no desmaye. Fíjense lo que la palabra del Señor nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 24 al 29. Nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dice que edificó su casa sobre la arena. Y dice: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si nosotros nos damos cuenta, esta porción de la palabra comienza diciendo cualquiera. Es una expresión que no es excluyente. Jesús usa esta expresión para dar a conocer pues una verdad espiritual. Después del sermón del monte le habló a la multitud y les dijo: cualquiera que oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús estaba comparando a esa persona con un constructor que se percata del mejor cimiento para edificar su vida y su familia. Jesús no estaba hablando precisamente de una construcción física, estaba hablando de cada una de las personas que viven dentro de un hogar, que viven dentro de una casa. Jesús, mis amados hermanos, nos siguió diciendo en esta porción de la Escritura, nos dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, porque estaba fundada sobre la roca. Y si nosotros nos damos cuenta, las personas que no conocen mucho de construcción tienen que darse cuenta pues de que los cimientos es algo que no está así a la vista de todos. Es algo que no se ve cuando se construye una casa, está debajo de la casa. Pero los cimientos son una de las cosas más importantes en una edificación. Quizás muchas personas hoy están invirtiendo en lo estético, están invirtiendo en su propio cuerpo, están invirtiendo en lo decorativo, en lo que se ve, pero más importante es lo que no se ve. Es más, lo que no se ve sostiene lo que se ve. Quizás en tu cuerpo tú no estás luciendo tus huesos, tus venas, tus arterias, no estás luciendo quizás el cerebro, pero todas estas cosas son mucho más importantes que lo que se ve, y mucha gente está invirtiendo en lo que se ve. Una mujer puede invertir con mayor facilidad en un tinte para el cabello en el tiempo de su embarazo que comprarse unas vitaminas. Una persona puede considerar mucho más importante hoy colocarle saldo a su celular, comprarse un buen celular antes de que abastecerse de comida en este tiempo de pandemia. La gente le está dando más importante a las cosas que se ven. Pero mis amados hermanos, las cosas que se ven son temporales, nos dice la palabra, pero las cosas que no se ven son eternas. Nosotros encontramos con mucha frecuencia en las redes sociales fotografías de familias felices, padres abrazaditos con sus hijos, la mujer besándose con su esposo. Vemos pues el ideal de la familia. Aparentemente todo está marchando bien, pero resulta que cuando nosotros vamos al interior del hogar, nos damos cuenta que esa familia está en crisis. Porque les digo algo, no podemos vivir de apariencias, no podemos vivir de apariencias. Necesitamos entender que la realidad que estamos viviendo hoy necesita ser cambiada, transformada por la presencia de Dios, por la bendita palabra de Dios. Muchas veces vemos a personas con una hermosa sonrisa, pero por dentro están viviendo un infierno. Nos hemos vuelto expertos en vivir de apariencia, pero si nosotros invertimos en lo interno, si nosotros invertimos en aquello que no se ve, que enriquece nuestra alma y nuestro corazón,
no habrá espacio para la desilusión, no habrá espacio para la frustración, porque sabemos que Dios está con nosotros aún en medio de las crisis de nuestra vida. Si nuestra vida es edificada en el Señor, aunque vengan situaciones inesperadas, Dios nos sostendrá con su mano de favor. Hay crisis que vienen de manera inesperada a nuestra vida. Nosotros no sabemos cómo han llegado, cómo pudimos nosotros vernos involucrados con todas estas cosas. Son de repente situaciones en el matrimonio, situaciones con los hijos, una enfermedad, una crisis financiera. Pero cuando nosotros pasamos por todas estas cosas y mantenemos nuestra fe, mis amados hermanos, nuestra fe es probada y nosotros, mis amados hermanos, vamos a salir mucho más fuertes y más renovados en la presencia del Señor. Nosotros no somos cristianos de chocolate. Nosotros somos cristianos auténticos, lavados por la sangre del Cordero. Y si esto es una realidad, aunque pasemos por tiempos de crisis, Dios estará siempre con nosotros para sostenernos siempre de su mano. La Biblia nos dice, descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron viento y dieron contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mis amados hermanos, ese cimiento es Jesucristo. Ese cimiento es la palabra del Señor. Ese cimiento es esa roca inconmovible de salvación. Siempre que leemos la palabra, cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura, nosotros establecemos una diferencia entre estas dos casas por causa de los cimientos que utilizaron cada uno de estos constructores. Pero yo creo que la diferencia la marcaron precisamente las personas que construyeron. Tú y yo podemos ser representados en cada uno de estos constructores. Tú puedes convertirte hoy en un constructor sensato, un constructor prudente o un constructor necio que edificó su casa sobre la arena. ¿Sabe? Todavía hoy hay gente que sigue edificando su casa sobre la arena. Usted va a la orilla de las playas, del mar, de muchos lugares de la tierra y va a conseguir todavía multitudes de personas que siguen construyendo, invirtiendo, gastando altas sumas de dinero en viviendas a la orilla de la playa, a la orilla del mar. Y es que no es que acaso ellos saben de que la arena no es un cimiento seguro. ¿Acaso ellos no saben que el mar va socavando la tierra por debajo? Ellos lo saben. Asimismo, muchas personas toman la decisión. Ellos conocen de que definitivamente el pecado trae perjuicio para su vida, pero aún así ellos siguen en el empeño de seguir viviendo de esa manera. Mis amados hermanos, edificar nuestra casa sobre la roca es una decisión. Una decisión que traerá buenas consecuencias si nosotros edificamos nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia en la presencia del Señor. Si nosotros, mis amados hermanos, tenemos como fundamento la palabra de Dios, aun cuando vengan tiempos difíciles como lo que estamos permaneceremos de pie. Me parece pues me da mucha tristeza el poder ver personas que un día conocieron al Señor, tienen el conocimiento de este hermoso cimiento, pero han tomado la decisión de edificar su vida en la arena. Quizás estén de repente, como dicen ellos, gozándose en los deleites temporales de este mundo. Pero llega un momento que esa construcción, todo lo que ellos han construido a lo largo de su vida, se va a venir abajo. Dice la palabra que esa casa se vendrá abajo, esa vida se va a desboronar y será muy grande su ruina. Yo quiero animarles en este tiempo a que no pierdan la fe, a que podamos permanecer en ese refugio seguro que es nuestro Señor, que podamos seguir edificando nuestra vida en la bendita palabra de Dios. Padre, te doy muchas gracias en esta hora por este tiempo de poder compartir tu palabra. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, bendigo su familia, bendigo los matrimonios, bendigo a sus hijos, bendigo la obra de sus manos. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que les ayudes en medio de la crisis, en medio de las situaciones difíciles de la vida, en medio de cada problema. Que seas tú glorificado en medio de ellos, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que ellos puedan conocer un Dios que responde, que cuando buscamos, Señor, de ti en el secreto, podemos hallar respuesta de lo alto.
que seas tú fortaleciendo la fe de cada uno de mis hermanos. Te doy muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén, amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Cristo les ama. Bendiciones.